Hola queridos amigos de Telecaribe, hoy como siempre en 8 minutos un gran invitado. En esta ocasión tenemos a un general de la República, el general Guaycaipuro Alameda. General, bienvenido a Telecaribe, que es su casa. Gracias por tu invitación y por darme la No, por oportunidad Dios. de compartir contigo. La emoción con tu es audiencia. nuestra, es por tenerlo aquí para saber de su boca, de su voz, de su ímpetu, qué está pasando en la Venezuela de hoy. Usted fue presidente de PDVSA y algo debe haber cambiado, no solamente de estilo, sino en lo que ha pasado en el país desde que usted la dirigió hasta el presente. ¿Cómo la ve? Bueno, mira, PDVSA en principio ha cambiado una enormidad. En aquella oportunidad en que yo estuve allí, habíamos hablado de execrar la política de la conducción de PDVSA. Sin embargo, hoy día es absolutamente lo contrario. Hoy día se habla de una PDVSA roja rojita, donde el color político ha pintado incluso sus instalaciones. ¿Así? Y donde su producción, el destino de los recursos que produce. A eso quería llegar. Por ejemplo, en términos de la producción de la empresa, que siempre fue una de las más importantes del mundo, ¿en qué varió? ¿Era mejor antes o es mejor ahora? ¿Cómo Bueno, mira, está? Yo me PDVSA? basaría en números. Ajá. Yo dejé PDVSA. ¿Cuáles son los números que usted exhibe? Bueno, mira, en febrero del 2002, cuando yo le entregué la presidencia de PDVSA al doctor Gastón Parra Luzardo, la capacidad que tenía PDVSA para producir estaba en el orden de 4.2 millones de barriles diarios. Ese era su ¿Cuánto produce PDVSA hoy? Bueno, según los datos publicados por la OPEP recientemente, estamos hablando de esta semana pasada, se habló de cifra de 2.5 millones de barriles diarios. La mitad de lo que producían hace 5 años. Bueno, 1.7 millones menos de lo que se producía de la capacidad que tenía PDVSA en febrero de 2002. Así que las cosas han cambiado. La diferencia es que el precio actual es muy superior al que ustedes podían exhibir en aquel entonces, ¿no? Por supuesto, la diferencia está en el precio. En aquel momento, cuando yo estaba de presidente de PDVSA, el precio estaba en el orden de $16 el barril. Ahora está por encima de los 80. Y sin embargo, teníamos la oportunidad de entregarle a la República 10.000 millones de dólares al año. Hoy día, cuando uno saca los números y dice con este volumen de producción de 2.5 y con el precio que tenemos, mira, los números no sabemos dónde andan. Ese es el gran problema. No hay transparencia en cuanto a lo que se le exhibe al país y por supuesto, no sabemos con exactitud qué es lo que Y está además pasando. hay cierta convulsión desde el punto de vista laboral porque los contratos colectivos no favorecen las apetencias de los trabajadores. En los últimos días hemos visto. Sí, bueno, y eso es razonable porque como el gobierno se ha dedicado a ofrecer tanto dinero, no solo aquí adentro, sino regalándolo hacia afuera. Ese es otro tema importantísimo del cual le quiero hablar. Se dice que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su acción de gobierno también en el exterior. Ellos lo llaman solidaridad. La oposición lo llama una regaladera insaciable. ¿Cuál es su versión del asunto? Bueno, mira, yo creo que al igual que cualquier padre de familia, ¿no? y nuestro Código Civil nos dice que la administración de los bienes debe hacerse como buen padre de familia. Así es. Ese es un mandato de nuestro Código Así Civil. es. Entonces, un buen padre de familia, si bien puede ser solidario con quienes tiene alrededor fuera de su familia, también tiene un compromiso, que es Primero la casa, ¿no? responder a las necesidades de la casa, y resueltas las necesidades de la casa, bueno, algún excedente lo utilizó para eso. General, algunos advierten que esa actitud internacional del gobierno del presidente Chávez se va a expresar o pudiera expresarse en el seno de la OEA, cuando pudiera eventualmente haber alguna decisión de características dificultosas en términos de la representatividad democrática del continente. Y es como una suerte de ganar indulgencia con escapulario ajeno, toda vez que el dinero de los venezolanos es de los venezolanos y no exclusivamente de un gobierno. Sin embargo, visto en la política interna, también se supone que están buscando cómo hacerse del favor o concitar la emoción o cualquier vía para ganar el favor de los venezolanos. Y está planteada, de hecho, una reforma constitucional. ¿Cuál es su visión de ese proyecto? Bueno, mira, muy oportuno que me haya preguntado sobre la reforma constitucional, porque a mi modo de ver no tenemos una reforma constitucional. ¿Qué está Lo que pasando tenemos allí? es una nueva constitución disfrazada de reforma. ¿Se viola entonces la actual constitución con esa propuesta? Mira, yo creo que los diputados de la Asamblea Nacional, junto con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Electoral, se disponen prácticamente en gavilla a dar un golpe de Estado contra la Constitución del año 99 que aprobamos en votación. ¿Y qué le queda entonces a los venezolanos? Mira, a mi modo de ver, aquí la única salida que tenemos es ir a una Asamblea Nacional Constituyente como método para someter ese proyecto que está en discusión en la Asamblea y llevarlo a la discusión en el foro que corresponde, que es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero las realidades son las realidades y lo que está propuesto es la reforma que el presidente introdujo el 15 de agosto en la Asamblea Nacional. Y eso es más o menos lo que va a ocurrir. En todo caso, además, tiene las instituciones al servicio de esa propuesta, siendo que el Tribunal Supremo de Justicia
probablemente sea conteste con la propuesta ofrecida por el presidente, amén de que la Asamblea Nacional obviamente la va a aprobar. Mira, yo creo que la pelea hay que darla y nosotros ya la empezamos a dar. ¿En qué términos? Mira, bueno, ya te lo explico. Ajá, dígame. Nosotros el lunes pasado dimos nacimiento a un movimiento que se llama Mi Constitución y estamos dispuestos a dar la pelea. Lo que necesitamos es organizar de manera sistemática a unos 3 millones de electores que los tenemos. 3 millones de electores que estén dispuestos ¿Dirigidos a votar en el referéndum? No, dirigidos a convocar la Asamblea Nacional Constituyente, a asumir una posición activa para hacer esa convocatoria antes del 1 de diciembre de este año. ¿Ese grupo que usted encabeza piensa abstenerse? Mira, no encabezo un grupo, estamos generando una usted por organización, parte, pues. fíjate, estamos organizando a los electores venezolanos como promotores de la idea de establecer la Asamblea Nacional Constituyente que debe ser convocada antes del 1 de diciembre de este año. Convocada la Asamblea Nacional Constituyente vendrá una lucha, pero lo que estamos diciendo es que esa reforma que está disfrazada allí en la Asamblea y que tiene el apoyo del Poder Electoral y del Poder Judicial, tenemos que frenarla mediante un mecanismo constitucional. Y ese mecanismo es la Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa para la convocatoria es nuestra y la vamos a hacer. Volvemos a la pregunta que inicialmente nos trajo este tema y tiene que ver con las realidades, porque la política es una realidad que observamos a diario y entonces hay unos mecanismos frente a los cuales el gobierno obtiene una aproximación que además son los que finalmente se dan. Ya el gobierno introdujo ante la Asamblea Nacional una solicitud para reformar la Constitución. Hay unos que opinan que está cambiando la estructura, por lo cual es una nueva Constitución. Razón por la cual usted advierte que habría que convocar una constituyente, pero no es eso lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que la Asamblea lo va a aprobar y vamos a ver unas elecciones referendarias. Bueno, ese es tu planteamiento. Tú estás diciendo que eso es lo que va a ocurrir. Yo estoy diciendo que va a ocurrir lo otro y ya lo veremos. Tenemos 60 días para trabajar. El trabajo lo tenemos que hacer los venezolanos. Si los venezolanos nos organizamos, 3 millones de electores, y a viva voz gritamos un día, convoco a la Asamblea Nacional Constituyente, esa asamblea está convocada. Pongámoslo así. Digamos que ustedes hacen la convocatoria con 3 millones de venezolanos y el Tribunal Supremo de Justicia dice que no. ¿Ustedes van a votar o no van a votar? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Artículo 347, 348, 349 son los que nos dan el derecho de hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Nos desconocen ese derecho? ¿Cuál es el artículo que viene? El 350, que es el 350. Y nosotros tenemos todo el derecho de desconocer al Poder Electoral, tenemos todo el derecho de desconocer al Poder Judicial y tenemos todo el derecho a desconocer al Poder Legislativo y nosotros nombraremos un Poder Electoral, convocaremos elecciones y lo haremos. Se nos está acabando el tiempo, general, pero fíjese usted, volvemos otra vez con el tema de las realidades. En el caso de que haya un referéndum para aprobar esa reforma, ¿usted va a votar sí o no? ¿Yo? ¿Para qué voy a votar por una cosa que es un golpe de Estado? ¿Voy a votar contra un golpe de Estado? No. Ese día, si se llega a producir la elección, ese día deberíamos salir todos los que estamos organizados a decir, no hay votación, lo que hay es convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Por ese error no hay representantes de la oposición en la Asamblea. La lucha comienza ese día. General, lo queremos mucho, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y le digo por último que yo sí soy fanático de las elecciones, porque siempre he ejercido el derecho a votar. Yo también soy fanático de las elecciones. Un gran abrazo y a ustedes, queridos amigos de Telecaribe, como siempre, un inmenso abrazo. No se despeguen de su pantalla. Oh, pelado.